¿Qué es un número complejo? Y vamos a hablar un poco del tema de cómo lo vamos a definir, ¿bien? Quiero contarles que los números complejos, como dice allí, nos van a permitir, entre otras aplicaciones que tienen, que son variadas, resolver ecuaciones que en el campo de los números reales no tenían solución, ¿bien? Hay muchas ecuaciones o muchos tipos de operaciones que en el conjunto de los números reales no tienen solución y en el conjunto de los números complejos sí la van a tener. Entonces, la primera idea intuitiva es que los números complejos son una ampliación, vaya, qué ampliación del conjunto de los números reales. Una ecuación muy sencilla, típica, que aparece como ejemplo de que en los reales no se puede resolver es esta, ¿no? Algo tan simple como esta expresión que tengo allí no tiene solución en R, porque no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé un número negativo. Bueno, en el conjunto de los números complejos, y ya van a ver por qué, no solamente tiene solución, sino que además, por si fuera poco, tiene dos soluciones. Está lo mismo el logaritmo de los números negativos. En el conjunto de los números reales no tiene solución, en el conjunto de los números complejos tiene, y ya van a ver que tiene infinitas soluciones. Entonces, este conjunto amplía el conjunto de los números reales y por eso ahora encontramos soluciones a situaciones que antes no tenían. La primera idea que uno tendría que pensar es, a ver, a mí me habían enseñado cuando vimos números reales que los números reales tenían una correspondencia biunívoca con los puntos de una recta. Y los naturales, los racionales, los irracionales, todos ellos completaban esa recta, no me dejaban ningún espacio sin completar. Si los números complejos vienen a ampliar ese conjunto, ¿dónde los voy a representar? Porque en la recta ya no hay más espacio. La recta ya me la cubrieron todos los números reales. Bueno, sucede justamente que los números complejos, como son un conjunto mucho más amplio y ya no hay más lugar en la recta, necesito otro lugar para representarlos. ¿Bien? Y ese lugar es justamente el plano cartesiano R2, que nosotros vamos a llamar plano complejo o diagrama de Argand. ¿Sí? Es un nombre, cualquiera de los dos, con el que se lo suele denotar. Entonces, pasando en limpio, los números reales se representan sobre una recta, mientras que los números complejos se representan sobre un plano complejo. Entonces voy a necesitar, para poder representarlos, dos elementos. No puedo representarlo con un solo número. Yo con un solo número real represento números reales. Para representar números complejos necesito entonces dos. Los reales los vamos a seguir representando sobre este eje horizontal que se llama justamente eje real. Mientras que los números que se representan sobre este eje, que se llama eje imaginario, se los va a llamar imaginarios puros. Y cualquier otro lugar o cualquier otro lugar que está allí, voy a tener representado un número complejo. También podría establecer una correspondencia biunívoca entre todos los vectores de R2 y todos los números complejos que uno puede imaginar. Pero que yo pueda establecer una correspondencia biunívoca no quiere decir que un número complejo sea un vector o que un número complejo sea un punto de R2. Son representaciones de este objeto. Bien, pero los vectores son vectores y ya definimos qué son y cómo se operan. Y los números complejos son otros objetos matemáticos que vamos a estar estudiando, que podría representarlos gráficamente a través de estos otros. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es el objeto matemático y otra es cómo me lo representas, cómo puedo verlo, entre comillas. Bueno, podés verlo como un punto en un plano, o podés verlo o representarlo como un vector, pero no son puntos y no son vectores, son números. Primero, pensar entonces al conjunto de los números reales como un subconjunto de los números complejos. Los complejos contienen a los reales y a muchos otros objetos más que no son reales. Y entonces ahora tendríamos una primera definición. Lo podríamos pensar entonces como un par de números reales que juntos conforman lo que se llama número complejo. Al primero de ellos, a A, se lo conoce como parte real del número complejo y a B se lo va a llamar parte imaginaria. Sepan que tanto A como B son números reales, pero escritos así, juntos,
representan un número complejo. Se parece a cómo escribimos un punto, se parece a cómo escribíamos vectores, pero no son, solamente vamos a usar una forma similar, ¿bien? Y entonces, siempre que tenemos una forma... Uy, se me adelantó, se me puso mal la animación. Sobre el conjunto de los números complejos vamos a definir dos operaciones, la suma y el producto. ¿Cómo vamos a sumar? Mira, de la siguiente manera, te fijo las reglas de juego. Vos tenés dos números complejos y para sumarlos el criterio es parte real con parte real me va a dar la parte real de mi resultado. Y luego voy a sumar por otro lado la parte imaginaria con la parte imaginaria y me va a dar como resultado la parte imaginaria del complejo. ¿Cómo multiplico? Para multiplicar, ahí la cosa es un poquito más confusa, inicialmente la vamos a definir así. Para la parte real, lo que vas a hacer es multiplicar las partes reales de los dos complejos que tengo y restarles el producto de las partes imaginarias. Y luego, para obtener la parte imaginaria, multiplicás parte real con parte imaginaria y le sumás parte imaginaria con parte real. Estamos de acuerdo que es medio engorroso, porque claro, la notación no es cómoda. Esta forma de escribir el número complejo como si fuese un par ordenado es incómoda. La vamos a usar por un ratito, nada más que para introducir un elemento muy importante que me va a permitir escribir el número complejo de una forma un poquito más amigable, porque esta claramente no lo es. ¿Bien? Entonces, cualquier número complejo, z, de forma genérica que se representa como AB, voy a poder, usando la definición de suma, descomponerlo a ese AB como la suma de otros dos números complejos. ¿Bien? Por ejemplo, A0 más 0B. Fíjense, si yo sumo, como me dijeron que se podía sumar, A más 0 me daría A y 0 más B me daría B. ¿Está? Entonces, es cierto, al complejo AB lo puedo descomponer como la suma de estos dos. Y voy a hacer un pasito más. Voy a descomponer, a su vez, al 0B como un producto. Y ahora van a ver por qué estoy haciendo esto. A ver si es cierto que 0B es lo mismo que estos dos multiplicando. Me habían dicho que era, para multiplicar, el producto de las dos partes reales, B por 0, ¿sí?, menos las dos imaginarias. B por 0 es 0 y menos 0 por 1, 0. Ahí verifica. Y para obtener la segunda, la parte imaginaria, era B por 1, real con imaginario, más 0 por 0, que me va a dar 0. En definitiva, B más 0 es B. ¿Para qué está haciendo esta mujer esta forma tan engorrosa? Bueno, porque lo que estoy intentando es buscar otra manera más amigable de escribir a un número complejo. Si yo tengo la segunda componente 0, este número complejo, ¿dónde quedaría representado? ¿Sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical? Horizontal. Muy bien. ¿Quiénes estaban allí? Los reales. Los reales. O sea que esto es un número real, es el número real A. Y este es el número real B. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso que está ahí no es más que un número real, esto es un número real, y este número que está ahí se lo denomina unidad imaginaria. Bien, que está acá escrito. Al complejo 0,1 se lo llama unidad imaginaria y nosotros siempre lo vamos a denotar con la letra I. Entonces, a ver, planteando lo que dijimos recién, este es el número A, este es el número B y esto sí. Entonces yo puedo reescribir a esta forma incómoda de escribir a un número complejo como A más BI, que es la que se denomina forma binómica de un número complejo. Que como yo ahora voy a unir estas dos partes que son distintas y que tienen que ir por distinto carril, por decirlo de alguna forma, las voy a conectar con una suma. Entonces esto para sumar, para restar, para multiplicar y para dividir es mucho más cómodo, bien, que tenerlo escrito como un par ordenado. Esta forma es entonces la que vamos a usar, que se denomina forma binómica y que en general siempre la parte que no está acompañada por i es la que denominaremos parte real y la que multiplica la unidad imaginaria la denominaremos justamente parte imaginaria. Bien, hay una relación muy importante que se cumple con la unidad imaginaria que tendremos en cuenta a continuación.
Y es la siguiente. Y cuadrado es obviamente y por i. Pero y dijimos que era el complejo 0, 1. Y ahora multipliquemos como dijeron que se hacía. A ver, era la parte real con la parte real, que me va a dar 0, menos la parte imaginaria con la parte imaginaria, que me va a dar menos 1. 0 menos 1 menos 1. Esa sería recién mi primera componente. La segunda componente, ¿cuánto me daría? 0. 0, muy bien, porque es 0 por 1 más 1 por 0. Perfecto. O sea que ese producto, ¿están todos de acuerdo que me daría este complejo? Pero otra vez, si hay un 0 en la última componente, ese es el número real. ¿Qué número real es entonces, en definitiva? Menos 1. Menos 1. O sea que i cuadrado vale siempre menos 1. La unidad imaginaria elevado al cuadrado me da un número real, que es el número real menos 1. A partir de acá vamos a usar entonces para operar siempre la forma binómica. Esta la vamos a descartar, nos sirvió para hacer la introducción, pero vamos a ver que esto es mucho más cómodo para hacer cuentas, por ahora. Después van a ver que también me va a quedar corta esta expresión y vamos a buscar más. Si hay algo que tienen los números complejos es que por las distintas operaciones va buscando diferentes formas de denotación para hacer las cosas más sencillas. Hilbert fue un matemático que, así como dijo, si yo pude ampliar el conjunto de los números reales con los números complejos, podríamos pensar en que podemos ampliar los complejos con algo más. Entonces, ¿qué intentó? Intentó buscar en R3 una ampliación, otro conjunto numérico, más grande. Y no es tan sencillo ampliar conjuntos, porque yo tengo que cumplir, se tienen que cumplir propiedades, axiomas, relaciones, tiene que haber una cosa, una estructura matemática sustentable que no tenga ningún hueco, ninguna cosa gris. Bueno, en R3 no lo consiguió, pero sí lo consiguió en R4, que es lo que se conoce como cuaterniones. Bien, los cuaterniones se usan en robótica, se usan en la física cuántica, porque pueden utilizarse para representar rotaciones en el espacio. Les digo esto para que vean que los números complejos se van ampliando, no solamente por una necesidad de la matemática, sino porque además se van encontrando diferentes aplicaciones a esos conjuntos. Así que para los que tengan ganas de chusmear, después chusmeen que existe algo más que los números complejos, que son los números cuaterniones que amplían este conjunto. Bien, vamos entonces ahora a ver cómo vamos a definir todos los elementos que me pueden importar a la hora de trabajar un complejo en forma binómica. ¿Bien? Primero y principal, pasemos en limpio. A es la parte real y muchas veces la van a ver denotadas en los ejercicios y demás de esta forma. Cuando ustedes lean re, entre paréntesis z, se está refiriendo a la parte real de z. Solamente eso, que es el numerito que está sin la i, A. De forma análoga, la parte imaginaria del complejo z se denota así, y hace referencia, cuidado, al número real b, no a i. La parte imaginaria es el número real b. Y como bien dijimos hace un rato, i cuadrado me da como resultado el número real menos 1. Los números complejos cuya parte imaginaria valga 0, es decir, todos los que tienen esta forma, ¿no? Ya lo vimos recién, van a estar todos sobre la recta horizontal y a esos se los llama, como los conocemos todos, números reales. Bien, y simbólicamente entonces, ahora los reales los podemos pensar como los a más bi, tales que b sea siempre 0. ¿Qué otro grupo tenemos también? ¿Cómo los podemos distinguir? Al revés, a los números cuya parte real valga 0, que genéricamente se escriben de esta manera, y que van a estar sobre el eje o vertical. A eso se los llama imaginarios puros, porque no hay parte real. Y también tienen una letra característica que los identifica, que es con una I latina, ¿bien? Son todos los complejos, pero ahora sin parte real. Y después tenemos los que están en cualquier otra parte de los 4 cuadrantes, esos son simplemente números complejos, así, a secas. Pero estos dos grupos son muy particulares y por eso tienen una notación distinta, ¿bien? Cualquier número complejo de los que hemos visto los vamos a representar en el plano complejo. Recuerden siempre que el eje horizontal no es el eje X, ¿bien? Nosotros no estamos trabajando con X e Y acá, y a ese eje horizontal se lo denota como eje real.
mientras que el eje vertical, no le pongan Y, es el eje imaginario. Este es el plano complejo, ¿de acuerdo? Todo número complejo tiene una representación en este plano. Cuando resolvamos ecuaciones, este concepto es muy importante y lo vamos a usar mucho. La mayoría de las ecuaciones con números complejos se tienen que utilizar aplicando el concepto de igualdad. Dado dos números complejos, diremos que son iguales, alcanzará y sobrará para decir que son el mismo complejo cuando tengan la misma parte real, o sea, la parte real del complejo Z sea la misma que el complejo W y la parte imaginaria de Z sea la misma parte imaginaria de W. En otras palabras, cuando A sea igual que C, A sea igual que C, y por otro lado se cumpla que B además sea igual a D. Otro número que vamos a usar mucho y que se usa para poder dividir, nos va a ser de mucha utilidad, es el conjugado de un número complejo, que lo vamos a denotar con una rayita arriba de Z. Si yo tengo Z y tengo Z con rayita, este es el conjugado del primero. ¿Y cómo se obtiene el conjugado del primero? Tiene la misma parte real que Z, pero la parte imaginaria es opuesta. ¿Bien? Si Z es, por ejemplo, 1 más 2i, el conjugado, ¿quién me dice cómo sería entonces? 1 menos 2i. Exacto. Muy bien. Misma parte real, parte imaginaria opuesta. Si tengo el complejo Z menos 2i, ¿cómo sería el conjugado? 2i. 2i. Muy bien. No hay parte real, seguirá sin haberla, y la parte imaginaria es opuesta, así que es 2i. Muy bien. ¿Y cuál sería el conjugado de Z igual a 8? 8. Tiene, sería 8. Es el mismo, perfecto. O sea que cuando un número complejo es real puro, su conjugado es el mismo número, ¿de acuerdo? Y ya van a ver, porque hay una interpretación geométrica, ¿sí? Gráficamente, el conjugado de un número complejo es la reflexión de ese complejo respecto al eje real, ¿sí? Es decir, si acá está Z, supongamos que acá tenemos el 1 y acá tenemos el 2, este sería el complejo 1 más 2i. Este que está acá tiene que tener la misma parte real, por eso que es el complejo 1, y la parte imaginaria es el opuesto, así que sería 1 menos 2i. Pero si yo pongo números complejos que están acá, sobre la recta real justamente, como es la reflexión respecto a ese mismo eje, quedan en el mismo lugar, por eso acá no hubo cambios. ¿Lo ven? Solamente va a cambiar el número complejo si está por fuera del eje real. Si está por encima va a quedar abajo, si está por debajo va a quedar encima, su conjugado. Algo muy importante es que si yo pienso en el ángulo que forma el eje real con el número complejo, ese ángulo, el de Z y el de su conjugado, tiene la misma amplitud si yo tomo, ¿qué cosa? Los giros opuestos, por eso uno dice alfa y el otro dice menos alfa. Si yo comparo la amplitud del radio vector, se llama esta flechita, ¿sí? Del radio vector del complejo 1 más i y comparo el ángulo que forma el radio vector del complejo 1 menos 2i respecto al eje real, uno es el ángulo igual que el otro, pero en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto nos va a servir mucho cuando tengamos que resolver ecuaciones, recordar esta relación que estamos charlando acá. Igual no se preocupen, porque cuando llegue el momento yo se los voy a refrescar a esta imagen, pero ténganla por ahí presente porque nos va a ser de utilidad. Bien, otro complejo que nos va a servir también es el opuesto de un número complejo. El concepto es muy similar a lo que hemos hecho con vectores, pero recuerden que un número complejo no es un vector, es un número. El opuesto, que se va a denotar con un menos hacia adelante, es básicamente el opuesto de la parte real y el opuesto de la parte imaginaria. Esto es bastante intuitivo, aunque les voy a poner acá un par de ejemplos. Bueno, si es el complejo Z 3 más 2i, aquí está su opuesto, ¿no? Me cambiará los signos en todos los casos. Si es menos 2i, el opuesto va a ser 2i. Y en el último caso, si es 8, su opuesto va a ser menos 8. También podemos tener una representación. ¿Alguien se anima a entender qué quiere decir que el opuesto de un complejo es la reflexión respecto al origen? ¿Qué significaría eso? El cuadrante literalmente opuesto. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere acotar algo más? El ángulo entre
de cada vector sería 180, digamos. Muy bien, perfecto. Si yo construyera el ángulo, ¿no?, que forman estos dos radiovectores, tomando como vértice el 0, ese ángulo sería de 180 grados. En otras palabras, son dos números complejos que van a estar sobre una misma recta. Miren, ahí tenemos, ¿no?, como distintas formas de pensarlo. En este gráfico les grafiqué los tres. Acá está el complejo Z, obviamente acá está su opuesto, todo lo que ustedes dijeron es correcto, ¿no? Y aquí estaría entonces el conjugado. Esa es la relación, digamos, geométrica que ocurre entre estos tres números complejos que tenemos allí. Algo más que nos falta para definir es el concepto de módulo de un número complejo, que es lo que todo el mundo ya se imaginará, es la longitud del radiovector, lo puedo pensar como la distancia del número complejo al cero o al origen. Bueno, eso se llama módulo de un número complejo y se denota colocando el complejo entre dos barras. Y la forma de calcularse es sumamente intuitiva, porque si yo pienso en un famoso triángulo rectángulo que lo hemos armado tantas veces, la parte real me va a dar indicación de qué cosa. Bueno, del cateto que tengo aquí abajo y la parte imaginaria de este otro cateto. Así que, ¿cómo voy a calcular este módulo? Raíz de a cuadrado más bi cuadrado. Exacto, esto ya lo hemos visto pila de veces, es básicamente el mismo concepto, la misma idea, ¿bien? Les pongo acá algunos ejemplos, siempre recuerden que no importa si son negativos, como los voy a estar elevando al cuadrado, van a ser siempre números positivos que están sumando. Esto es la misma idea que charlábamos cuando hablábamos de norma de un vector, ¿bien? Si tengo solamente la parte imaginaria, básicamente va a ser el valor absoluto de esa parte imaginaria, la que me va a dar su norma, y lo mismo si el número es un real puro. El valor absoluto de dicho valor es, o módulo, ¿no? Módulo. Vamos a empezar a definir las primeras operaciones, pero en esta forma, en la forma binómica. ¿Cuáles son las primeras que vamos a estar trabajando esta semana? Suma, resta, multiplicación y división de números complejos. Dejamos las. ¿Cómo se multiplican dos números complejos en forma binómica? No se aprendan ninguna regla. Acá apliquen distributiva, como aprendimos a distribuir. Esa era la ventaja de haber puesto acá un más en lugar de haber puesto una coma, porque acá de forma intuitiva yo voy a poder aplicar propiedad distributiva. Entonces me quedaría A por C más A por DI más B por C por I más B por D y por I cuadrado. Pero I cuadrado, ¿qué dijimos? Que era un número real menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta BD? Esto va a pasar a ser parte real, igual que la C que va a ser parte real. Entonces, estas dos las vamos a juntar. Y las dos del medio también las voy a juntar porque como los dos tienen I, formarán la parte imaginaria del complejo. En otras palabras, me va a quedar de esta forma, ¿sí? No tengo por qué aprendérmelo. Acá lo que les estoy mostrando es cómo procedemos de forma genérica, ¿sí? Y la división de números complejos es pensarlo como si fuese una multiplicación, solamente que con una variante. Yo estoy dividiendo dos números complejos, por supuesto, ese complejo no puede ser 0, porque la división por 0 no está definida y sigue sin tener solución en el conjunto de los números complejos, ¿eh? Eso sigue sin tener solución. Así que vamos a excluir esta posibilidad. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de sacar ese número complejo del denominador. La manera de sacarla es haciendo algo que ustedes han hecho muchas veces cuando querían sacar, por ejemplo, raíces de un denominador. Y es multiplicando y dividiendo por el conjugado de ese complejo. Para eso lo aprendimos hace un rato. ¿Bien? Entonces, si yo tengo el complejo Z y lo quiero dividir por W, lo que hago es multiplico a esa expresión por el conjugado de W. ¿Qué es lo que voy a ganar con ese procedimiento? Bueno, pasa lo siguiente. Cuando yo multiplique acá, me va a quedar C por C, C cuadrado. Acá que me va a quedar C por DI. Y acá que me va a quedar DI por C. Pero uno positivo y otro negativo. Entonces, ¿qué va a suceder entre ellos? Se van a cancelar. Y el último término, cuando yo haga más por menos, me va a quedar menos D cuadrado I cuadrado. La única I que me estaba quedando en realidad vale menos 1, porque está elevado al cuadrado. Entonces ven toda la parte
imaginaria del denominador voló. Para eso se usa este procedimiento. En definitiva, solo me va a quedar c cuadrado más d cuadrado. Y ahí entonces, como tengo un número real común y corriente, acá arriba aplicamos distributiva, esta i cuadrado va a valer menos 1, vamos a juntar estos dos términos de los extremos, y me va a quedar entonces un número complejo en el numerador dividido un número real. No lo pueden dejar así, ¿sí? Porque siempre tengo que buscar que me quede parte real más la parte imaginaria. Entonces un pasito más que vamos a hacer es distribuir ese denominador en los dos términos. Esto quedó así extenso porque obviamente está en forma genérica, pero ahora vamos a hacer un ejemplo de cada cosa para que veamos que siempre vamos a llegar a un número complejo expresado de esta manera. Hasta que yo no llegue a esto, tengo que operar todo lo que sea necesario. Vamos con ejemplos. Me dicen, sean los números complejos, z igual a 3 más 4i, u igual a 3 más 2i y w igual a menos 2 menos i. Calcular la suma en forma binómica de este complejo, z más w. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? ¿Quién me cuenta? Sumar los reales. Muy bien. Sumar los reales y 3 sumar más menos 2. imaginario. Muy bien. Parte real, 3 más menos 2. Perfecto. ¿Y qué más? Por otro lado, 4. 4 menos 1. 4 menos 1. Más menos Siempre 1. recuerden esto. Tanto 3 como el menos 2, como el 4 y como el menos 1, los 4 son reales, ¿sí? Solo que uno se llama parte real y el otro se llama parte imaginaria. Pero todos son números reales menos la i, ¿sí? Y otra cosa importante, aunque ahora les parezca un plomazo tener que agrupar, esto es de mucha utilidad cuando estemos resolviendo ecuaciones. Así que tómense en el trabajo de, entre paréntesis, esta es la parte real de los dos, acá está la parte imaginaria, y este sería entonces el resultado de ese complejo. Si en lugar de sumar yo tuviera una resta, ¿en qué cambiaría? En nada. O sea, sí, Sí, sería más 2 3 más y 2. más 1, pero... Bien, acá me cambiaría, exacto, o sea, entiendo lo que quisiste decir. Procedemos igual, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, solo que en vez de sumar voy a restar, voy a hacer 3 menos menos 2, ¿se entiende? Y haríamos 4 menos menos 1, o sea que me cambiarían ahí esos signos, ¿sí? Pero es cierto que la forma de proceder es la misma, por eso definimos la suma y no es necesario que definamos la resta como algo distinto. Porque lo podemos pensar a la resta como la suma de un número complejo más ¿quién? ¿Qué? Opuesto. El opuesto, exacto. Es esa misma idea. Bueno, vamos con una multiplicación en forma binómica. Yo se los dejo ahí a ustedes y vemos si comparamos, que llegamos a lo mismo. Me avisan cuando lo tengan listo. Quedaría menos 4 menos 7i. Menos 4, me suena, ¿eh? Me suena. ¿Alguien más confirma ese valor? A ver, adelanto la primera parte. ¿El resto, chicos? ¿Llegaron también? ¿No? Sí, lo mismo. Perfecto. Confirmamos entonces menos 4 menos 7i. Vamos entonces a la división. Supongamos que quiero dividir z entre w. Miramos que w es un complejo distinto de 0, así que perfecto, puedo hacer la división. Lo que teníamos que hacer era agarrar a este complejo w y multiplicarlo y dividirlo por su conjugado a la expresión que yo tengo que calcular, básicamente a la división, esto, ¿no? Y ahora sustituyo. Si quieren y no recuerdan esta relación que está acá, pueden aplicar distributiva en el denominador y aplicar distributiva en el numerador. Es lo mismo. Pero una vez que lo hagan un par de veces se van a dar cuenta que los dos términos centrales siempre en el denominador se van a cancelar, ¿de acuerdo? Y solo me va a quedar menos 2 al cuadrado y menos 1 al cuadrado sumando entre sí. Pero si no se recuerdan esta relación, no pasa nada. Los dejo ahí para que la resuelvan ustedes y comparamos resultados. ¿Puede ser menos 2 menos i? Menos 2 menos i. A ver, corrijamos. Aplicando distributiva, a mí arriba me quedó menos 6 más 3i menos 8i más 4i al cuadrado. Pero ese último i cuadrado me va a cambiar el signo del último término, ¿sí? Entonces me quedaría parte real menos 6 menos 4, parte imaginaria 3 menos 8. Y entonces me quedaría menos 10, este 5 es el que dijimos que hay que distribuir al final de todo, ¿bien?
Entonces me quedaría menos 10 sobre 5, que es menos 2, muy bien. Y 5, menos 5 más dividido 5, que es menos 1. ¿Está? ¿Dónde se nos va a complicar un poquito más? Y cuando querramos, por ejemplo, resolver potencias. Porque si yo tengo a más bi elevado al cuadrado, y acá, bueno, tomo el a más bi y lo multiplico 2 veces por sí mismo. Total, ya me enseñaste cómo multiplicar. Sí, claro, pero si yo tengo a más bi a la 25, sería agarrar el a más bi, escribirlo 25 veces. Así que ahí es donde esta forma binómica, justamente por esa suma, que nos venía súper bien para hacer estas operaciones sencillas, en la potencia ya de sencilla no tiene nada. Bueno, vamos a ver la semana que viene que para eso se busca al complejo escribirlo de otra manera. Ya la forma binómica no es para nada agradable. Ni hablar si quiero calcularle raíces cuadradas. Como tengo una suma, estoy más o menos en un problema similar. Entonces hay muchas operaciones que van a requerir de otra forma de escritura del número complejo. Lo que sí podemos ver ahora es cómo calcularle la potencia a la unidad imaginaria. Bien, definamos i a la 0, al igual que en el conjunto de los números reales, es 1. I a la 1 es 1, y al cuadrado ya vimos que es menos 1. Y al cubo, ¿quién me dice cuánto sería? Y Casi. Menos. Sí. Menos sí, muy bien. Porque i al cubo lo puedo pensar como i cuadrado por i, así que estaba bien lo que estabas pensando, solamente que como acá había un menos 1, me va a quedar el signo menos. Muy bien. ¿Y a la cuarta? 1. de 1. 1, muy bien, porque sí, cuadrado por i cuadrado. Excelente, bien. ¿Y a la quinta? Y Y, muy bien, porque yo ahí a la quinta lo puedo pensar como y a la cuarta, no sé, hay distintas formas de pensarlo, pero la más fácil para mí es y a la cuarta, porque me da 1 por i. Muy bien. ¿Y a la sexta? menos Menos 1. Menos 1, muy bien. Yo siempre recurro, porque, insisto, es el más fácil, y a la cuarta por i al cuadrado, como yo sé que este da siempre 1, me va a quedar menos 1. Muy bien. ¿Y a la séptima? menos i. Menos i. ¿Vos pensaste rápido cómo era la cuarta o viste otra cosa para contestar tan rápido? No había el menos 1 y lo multipliqué por i. Ah, muy Adelante. bien. Porque hay otra cosa también que uno puede ir observando. A ver si lo ven. Otra regularidad. Hay como un ciclo. o algo Hay así. un ciclo, exactamente. Las potencias de la unidad imaginaria siempre van a oscilar entre 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Ahora, si yo les pongo i a la 123, seguro está dentro de estos 4 resultados. ¿Podríamos hacer una aproximación mejor? ¿Hay alguno que podríamos descartar? Como digo, a veces yo les pregunto. El 1 Uno- y menos 1. uno- Muy bien, muy bien. ¿Por qué los Porque podemos? te da con impar. Perfecto. Siempre que la potencia sea par, va a oscilar entre 1 y menos 1. Y si la potencia es impar, está entre i y menos i. Bueno, ya tenemos una buena aproximación, pero con eso me alcanza y no tanto. Sin embargo, acá hay una pista. Acá me dice que es i igual a r. ¿Qué será r? Bueno, si ustedes se fijan, acá la clave está en 4, porque i a la cuarta me da siempre 1. Entonces hay que tratar de buscar, escribir esto en relación a esta i a la cuarta. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando me den un exponente tan grande? Algo muy sencillo. Tomo el 123 y lo voy a dividir por 4. ¿Sí? Siempre lo tengo que dividir por 4. ¿Por qué? Porque de todas las potencias que vimos es la más fácil, da 1. Bien, entonces no tengo que renegar ni con los signos que me van a cambiar. Siempre dividamos por 4 porque es el más fácil. Entonces tomo acá, hago 3 por 4, 12, al 12 0, bajo el 3 y como no puedo seguir dividiendo, ahí está. La clave está en el resto, porque el resto siempre va a ser 0 cuando sea exacta, 1, 2 o 3, no puede ser 4. Si es 4 tengo que seguir dividiendo. Así que siempre el resto va a oscilar entre las primeras 4 potencias que están acá. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Y estoy queriendo decir lo siguiente. I a la 23, perdón, a la 123, lo puedo escribir como, a ver, 123 dividido 4. ¿Cuánto me da? Acá faltaría un 0. Sí, 30, algo. Muy bien, me da 30 por 4 más el resto, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? 30 por 4, Sí. 120 más 323. O sea que esta potencia la puedo escribir de esta manera. ¿Qué tiene de interesante esto? Y bastante. Sería i por 120 por i al cubo.
Muy bien, pero no volvamos al 120. Mejor pongamos así, el 4 acá, potencia de potencia, ¿se acuerdan? Elevado a la 30 por producto de potencias de igual base y a la 3. Para 1 a la 30 es 1. Exacto, esto es un 1, no importa. Así que todo esto lo puedo descartar, esto siempre me va a dar 1. Así que en definitiva, esto me va a dar Sí. i a la 3. Y a la 3 ya habíamos visto que es menos 1 y si no me lo acuerdo lo puedo calcular fácil. Por eso es que dijimos aquí en un costadito que i a la 123 es lo mismo que i al resto. ¿Al resto de qué? De dividir a 123 entre 4. Sin importar la potencia que me pongan, yo agarro ese número, lo divido por 4 y me fijo cuál es el resto. ¿Ven que ni siquiera importaba el resultado? El resto de esa división es lo que me importa. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? Listo, profe. Gracias. Dale, quería poner esto, i al cubo, y ahí sí va, menos i. Ahí está. Bueno, avanzo entonces. Así llegamos a las propiedades de los números complejos. La primera ecuación, la suma es conmutativa, así que ahí pueden cambiar el orden del número complejo, me va a dar lo mismo. También es asociativa, pueden juntar los números complejos como más les guste. También es conmutativa en la multiplicación, pueden conmutar, pueden asociar en la multiplicación sin ningún problema y pueden hacer lo que hacíamos en el conjunto de los números reales, que es aplicar propiedad distributiva. Tengo un complejo que multiplica una suma o una resta, lo pueden distribuir y realizarlo sin ningún problema. Importante, si a un número lo conjugo y después lo vuelvo a conjugar, como le estoy cambiando el signo de la parte imaginaria, y bueno, si yo lo cambié 2 veces, vuelvo otra vez al comienzo. Por eso es que el conjugado del conjugado me da el mismo número. El conjugado se puede distribuir en la suma. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un conjugado, me da lo mismo hacerlo después de sumar el número complejo o conjugar por separado y al final voy a sumar. Es indistinto, operen como más les guste. También se puede distribuir en la multiplicación. Faltaría poner el de la división, que está acá, de alguna manera, ahí anotadito, pero faltaría haberlo anotado por ahí en algún costadito, ¿no? Yo tengo el conjugado, así, de una división. Esto es lo mismo que tener z conjugado sobre w conjugado, ¿sí? Esa faltaría ahí. Bien. El conjugado del recíproco les está diciendo esto. Si yo tengo 1 dividido un complejo, puedo conjugar después de hacer la división o puedo conjugar el complejo y después dividir. ¿Bien? Es exactamente lo mismo. Importante, si yo a un número complejo le sumo su conjugado, está bien que me dé 2 veces la parte real, ¿no? Porque miren lo que pasaría. A ver, tengo A más BI. Vamos a ponerlo en forma genérica. Se anula la imaginaria. Claro, exactamente, exactamente. Se me va a ir la parte imaginaria y me va a quedar 2 veces la unidad perdón, 2 veces la parte real, que es lo que dice ahí. Perfecto. Y acá lo mismo, si yo resto un número complejo y su conjugado, entonces me quedaría A menos BI. Lo que va a pasar es que se me va a ir la parte real ahora. ¿Lo ven? ¿Y qué va a pasar con la parte imaginaria? Me va a quedar 2 veces la parte imaginaria acompañada con la i. Por eso dice 2 veces la parte imaginaria y la i al final. Es importante esta anotación porque ahí se dan cuenta que la parte imaginaria no incluye a i. Bien, la parte imaginaria es el número que multiplica a i. Y acá se ve muy bien esto que les estoy diciendo, así que ojo con esta cuestión que suele ser un error muy común, que cuando toman o trabajan con la parte imaginaria, meten la i en la cuestión y hacen unos líos tremendos, porque no sé por qué, pero agarran la i todo junto, la b y la i, no. La parte imaginaria es solo b. ¿De acuerdo? Bien. Este también es intuitivo, el opuesto del opuesto, vuelvo al mismo complejo. Si quiero calcular el opuesto de un conjugado, es la misma idea, lo puedo hacer antes de hacer el opuesto o al final de haber calculado el opuesto y me va a dar exactamente lo mismo. Es lo mismo, es la misma relación que tendríamos en las dos cuestiones. Otro dato importantísimo, el único número complejo que tiene módulo 0 es el complejo 0. Entonces a mí me dan como información, dado un complejo que tiene módulo 0, es el 0, no hay otro que comparte esa característica. El módulo se puede distribuir en la multiplicación y también se puede distribuir en la división. Igual que sucede en qué conjunto.
Los reales. En los reales, exactamente. Es lo mismo, ¿bien? La misma idea. El módulo de un conjugado, y está bien, porque un conjugado, a ver, yo teníamos acá un número complejo, ¿no? Teníamos acá z y teníamos acá z conjugado porque era simétrico respecto del eje real. La distancia de este número complejo al 0 es la misma distancia que de este al 0. Es exactamente lo mismo, porque este triángulo rectángulo que me queda acá es semejante al triángulo rectángulo que está arriba, así que tienen la misma hipotenusa. Perfecto. El módulo del opuesto lo mismo, porque lo único que cambiaba, acuérdense, era que estaba simétrico respecto al origen de coordenadas, así que esta distancia es la misma que esta otra. Y por último, el módulo del recíproco también lo puedo distribuir. Lo puedo distribuir al final de haber calculado el recíproco o antes, es indistinto. Vuelvo a insistir, algunas de estas propiedades van a tener que recordarlas porque las vamos a usar bastante y otras propiedades de estas por ahí para poder ir a verificarlas o a consultarlas. Y hay más, sepan que no están todas, pusimos las más importantes, pero hay más propiedades porque es un conjunto numérico muy amplio y así como tenemos un montón de propiedades en el conjunto de los números reales, que ustedes a lo largo de la escuela secundaria y del ingreso uno las fue aprendiendo, en el conjunto de los números complejos es un conjunto tan amplio y más todavía que de los reales, acá también hay un montón de propiedades. Muchas las vamos a ir incorporando en las próximas clases, ¿bien? Estas son algunas de ellas. Esto es todo lo que vamos a ver hasta el día de hoy en cuanto a teoría. Ahora lo que vamos a ir es hacer un poquito de ejercitación con la guía como para poder reforzar todo lo que estuvimos viendo. Vamos a empezar con el ejercicio 18. Dice, halle todos los números complejos tales que, bueno, se cumplen estas determinadas características. Como hay un número que yo no conozco, esto que tengo escrito en el ítem A, en el ítem B y en el ítem D, son ecuaciones, básicamente. Solo que en estas ecuaciones, mi incógnita es un número complejo. Así que cuidado, porque en el conjunto de los números complejos hay dos números reales que yo no conozco y tengo que encontrarlos. Entonces acá lo que me conviene hacer, cuando estoy resolviendo una ecuación de estas características, es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a describir lo siguiente. Z es mi incógnita en todos los casos, ¿no? Y Z entonces en forma binómica es el complejo A más BI. Si mi incógnita es A, en definitiva no sé cuánto vale A y no sé cuánto vale B. Una vez que encuentre la parte real y la parte imaginaria voy a poder reconstruir el número complejo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a copiar esa ecuación, menos 2 más I a la 27 por Z conjugado. Si este es Z, ¿cómo voy a escribir el Z conjugado acá? Menos 2 menos I a la 27. ¿Seguro? Pará, Menos A menos BI. Casi. Hay un error en lo que me dijiste. A menos B. Ahí está. A menos BI. Ah, Muy bien, muy bien. A Sí, menos sí. B. Perfecto. Ahí está. Bueno, ¿qué cosas podríamos hacer ahí? ¿Quién me dice? Podés ver que I es, o sea, te queda I al cubo. Muy bien. Y a la 27, ¿están todos de acuerdo que si al cubo? Cualquier cosa, acuérdense, podríamos hacer 27 dividido 4. Bien, ¿a cuánto le está? 6. Muy bien, 4 por 6, 24, al 27, 3. No me importa lo que es el resultado, sí el resto. Así que esto es lo mismo que I al cubo. Y ya habíamos visto que es lo mismo que tener menos I, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a reemplazar. Menos 2 menos I por A menos BI igual a 3 más I. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Distribuir. Distribuir, podemos resolver la multiplicación. Perfecto. O sea, menos 2A más, Dale. más 2BI Sí, menos AI bien, más B más, sí, más BI cuadrado. perfecto. Igual a 3 más I. Y ahora, ¿qué podríamos hacer en el primer miembro? ¿Qué se les ocurre? Agrupar
Muy bien. Acá usar paréntesis sin miedo es lo más conveniente. En el primer paréntesis vamos a poner solo parte real. ¿Qué conformaría la parte real? Menos 2A menos B. Muy bien, menos 2A, menos, porque ese signo va a cambiar, esta va a ser la parte real. ¿Y parte imaginaria? Menos 2B menos A. 2B, solo el número, no pongan la I, menos A. Y la I la ponemos al final. Ahí está. Entonces, en definitiva, lo que yo tengo, miren, es un número complejo con su parte real en el primer miembro y un número complejo con su parte real en el segundo miembro. Y lo mismo, un número complejo con su parte imaginaria en el primer miembro y aquí estaría la parte imaginaria, el unito que estaría adelante. Y si hay una igualdad, por definición de igualdad entre complejos, ¿qué tengo que poder plantear acá? Las dos ecuaciones. Muy bien, exacto. Menos 2A menos B, ¿a qué tendría que ser igual? 3. A 3. Y 2B menos A tiene que ser igual ¿a cuánto? A 1. No pongan la sí. Ya sabemos que la unidad imaginaria son iguales entre sí. Yo quiero averiguar cuánto vale A y cuánto vale B, así que acá me saco de encima la unidad imaginaria. ¿Sí? Bueno, resuelvo ese sistemita y ya voy a poder calcular quién es el complejo Z. ¿Alguien encontró los valores de A y de B? Puede ser, profe, A igual 3 y B 2. A ver si alguien más confirma el 3 y el 2. Y si no, lo verificamos acá, a ver si es cierto. 2 por 2, 4. 4 menos 3, 1. La segunda lo verifica. Arriba, menos 2 por 2, menos 4. Menos 4, menos 3. La de arriba no me estaría verificando. La de abajo sí, pero la de arriba no. Hoy me dio menos 7 quintos A Vale. 7 y, quintos. y B menos un quinto. Ahí verificamos. Y B, menos un quinto, ¿me dijiste? Sí. A ver, 2B, verifiquemos, no nos cuesta nada. Menos 2 quintos y A te dio menos 7 quintos. Esto sería en total... menos. Ahí está mi error, no escuché bien. Así que acá sería un más. Ahora sí me gusta. 7 menos 2 es 5, 5 dividido 5 es 1. Perfecto. Menos 2 por A, acá me quedaría 2 por 7, 14 quintos. Y menos B, me va a quedar más un quinto. 15 quintos, que es 3. Perfecto, muy bien. Ahora sí, ahí llegamos. Z entonces, ¿cómo lo arma el complejo? ¿Quién me dicta cómo quedaría el resultado, no? Porque yo estoy buscando Z. 7 quintos menos un quinto I. Muy bien. Acuérdense a quién llamamos A. A es la parte real, es el que va primero. Menos 7 quintos menos un quinto de I. Ahí está. Pero eso no sería Z conjugado. Este que acabo de encontrar yo es el complejo Z, porque va a hacer referencia a lo que escribiste acá. No, yo digo por cómo está en el enunciado. En el enunciado es el conjugado, entonces lo que nosotros hicimos cuando lo escribimos en el enunciado fue cambiarle el signo al término de B. Bien, pero lo que vos estás buscando, mira, ¿quién es? Hállelos Z. En todos los casos, vos tenés que hallar Z. Es una buena pregunta la tuya. Lo que pasa es que en algunos ejercicios te puso Z conjugado en la ecuación, en otros te puso Z, en esta te puso los dos juntos, ¿bien? Pero vos tenés que verle el enunciado. ¿Qué te pide que halles? Los Z. Así que nosotros lo que buscamos es Z. ¿Lo ves? Sí. Bueno. No, pensé que el resultado de ese era Z conjugado. No. Haces referencia siempre a cómo partiste. Vos partiste diciendo, para mí Z es esto. Bien, entonces yo acá, si hubiera puesto Z conjugado, lo que hubiese hecho es, al B que encontré, tendría que haberle cambiado el signo. Y ahí sí estaba escribiendo Z conjugado. Pero si el A que encontrás y el B que encontrás son tal y como están allí en la ecuación, corresponden a el complejo Z. A ver, empiezan a plantear. El día la 49 es I. Así que te queda uno más I. ¿Y solito? Bien. ¿Alguien más confirma que el I a la 49 es I? Sí. Muy bien. ¿Alguien no sabe por qué y quiere que lo expliquemos? ¿Qué hicieron con esa I que está en el segundo miembro multiplicando el paréntesis? Quedaría como A, I Muy bien. menos B. Perfecto, te va a dar vuelta las cosas. A, I más B por I cuadrado, que en definitiva es menos B. ¿Puedo directamente ya poner menos B? Sí. Dale.
Les hago una pregunta. ¿Qué significa que ahora A pasó a ser la parte imaginaria y B pasó a ser la parte real en el resultado final? ¿El opuesto? Yo pregunté esto, mirá. Este efecto que acabo de hacer cuando multipliqué, significa que cuando vos llegues al resultado final de todos, A va a pasar a ser la parte imaginaria de tu número complejo y B la parte real, por lo que ocurrió acá. No. Siempre a qué tengo que hacer referencia cuando tenga que armar a esto, chicos, a con lo que yo parto, ¿sí? Siempre miren ahí, porque puede pasar que se les empiecen a mezclar las A con las I con las B. En el ejercicio todo empieza a ser más en la multiplicación, porque cuando vos distribuís va todos con todos. Pero ustedes, independientemente de eso, cuando armen el resultado final y reconstruyan el complejo, solo miren acá. Todo lo que pasó en el medio, nada, fue producto de las operaciones que fuimos haciendo. El 2 más I por 1 más I. Contame. 1 más 3I. 1 más 3i. ¿Alguien más confirma eso? 1 más 3i. Y queda así. Muy bien. ¿Qué van a hacer con ese 2 que tienen ahí pululando en el segundo miembro? Podríamos pasarlo al primero. La puedes restar al 1. Perfecto. No se lo pueden, es la forma más fácil. Bien, también lo podrían juntar con esta B, ¿eh? Eso también se puede hacer, pero la verdad es más fácil que lo absorba el 1 que está en el primer miembro que dejarlo con la B. Saldría igual, no habría problemas, pero es más práctico eso que ustedes propusieron. Bien, así que me quedaría menos 1 más 3i. Y ya ahí sí, una vez que llegué a un complejo, esperen que en el segundo miembro vamos a ordenar, así no hacemos las cosas mal, porque por ahí nos confundimos. Ordenamos. Parte real primero, ahí, más A con I. Ahí está, para que tengan la misma forma. Una vez que llegaron a un número complejo en el primer miembro y un número complejo en el segundo, no tiene que haber ni sumas ni multiplicaciones, nada. Una vez que tienen ahí bien limpio la cosa, ya pueden igualar. Ahora díganme qué a qué. Menos 1, menos B y 3A. Perfecto, muy bien. Menos 1 lo voy a igualar con menos B, excelente. Y la parte que tengo acá de este complejo 3 con A solamente. No hay que resolver, sale directo este, ¿no? B valdría en todo caso 1 y A les dio 3, ¿no? 3. Ahí está. Y entonces el resultado final del ejercicio, ¿cómo lo escriben? 3 más I. 3 más I. 3 más I, excelente. Acá estamos resolviendo ecuaciones sencillas porque estamos encontrando una sola solución. La semana que viene van a ver que hay ecuaciones de 3, 4, 5, 6 soluciones. Todo depende de lo que tenga por allí. ¿Bien? Bueno, acá hay que trabajar un poquito más, ¿no? Lo mismo, los dejo trabajar y ustedes después me van diciendo a qué van llegando. 2 por A más BI menos 4. Los ejercicios de arriba se pueden resolver de una manera más rápida y más corta, créanme. Yo los estoy haciendo trabajar un poquito más porque esto que estoy haciendo yo, este procedimiento es como más universal. Lo van a poder usar para toda forma de ecuación, ¿sí? Eso de despejar y pasar multiplicando y dividiendo, a veces les va a ser útil, pero a veces no van a poder. Por ejemplo, en este no podrían hacer otra cosa más que lo que estamos planteando en este momento, ¿sí? Menos 1 más 15i por 1 más i. Parte real de z. Así se van familiarizando con la escritura. Parte de la derecha me quedó menos Vale. 16 más 14i. Menos 16 más 14i. ¿Alguien puede confirmar? Y me quedé Sí, igual. profe, da igual. Muy bien, perfecto. ¿Y en el primer miembro? ¿Algo que hayan hecho? Yo distribuí el 2 primero, Perfecto, muy bien. después distribuí el menos 4 y la I. Y la i, entonces te quedó menos 4a y ya le agregamos la i. Ahí está. Sí. Ahí. Por todos lados, están rodeados. Muy bien. Y Sí. luego, Y después queda menos 4B. menos Porque 4 es ahí cuadrado me cambia el signo. Perfecto, muy Claro. bien. Muy bien. Ahí va. Y ahora hay que acomodar las cosas. Una vez que ya me saqué encima todas esas operaciones, hay que acomodar y encomendarse a Dios. A ver qué sale. Bien. Yo Dale. agrupé el 2A menos el 4B Perfecto. y después el más 2BI menos 4I. Muy bien. 2b. La i la voy a poner afuera, ¿sí? Porque cuando ponemos parte imaginaria solo ponemos los coeficientes. La i afuera. Así ya la voy preparando para no darle bolilla cuando iguale con el complejo del segundo miembro. ¿Sí? ¿Así te quedó? Sí. Perfecto.
Esto es lo que yo decía que vamos a ir familiarizándonos, porque después en algunos ejercicios está esta notación, esta es la parte real y esta es la otra parte real que voy a igualar, ¿sí? Y después tenemos la parte imaginaria. Perdón, profe, lo único ahí en el menos Decime. 2b es Sí. más 2bi. En el menos 2b es un 2b ¿Dónde puso? positivo. Sí, tenés Sí, razón. 2bi. Van a Perfecto. 2bi. Sí, es verdad, gracias. Y acá está el 14. Dejen siempre afuera en la parte imaginaria a la i. Esa no es la parte imaginaria, es el numerito, es el real. Y ahora igualamos, ¿no? Nos va a quedar un sistemita otra vez, como en el primer ejercicio. 2a menos 4b tiene que ser 16. Menos 16. Sí. Y 2b menos 4a tiene que ser 14. Muy bien, a ver a qué llegamos. B me dio 3 y A menos 2. Muy bien, y a menos 2. Entonces, ¿cómo escribimos el número complejo? Menos 2 más 3i. Excelente. Menos 2 más 3i. ¿Todos llegamos al mismo? ¿A la misma conclusión? Sí, profe. Muy bien. Importante, acá yo me lo olvidé de traérmelo, pero esto que está acá lo tienen que escribir siempre que arranquen el ejercicio. Ustedes tienen que indicar a qué llaman A y a qué llaman B. Bueno, A llamamos a la parte real y B a la parte imaginaria. Esto se escribe primero y luego hacemos todo el desarrollo que está acá, ¿sí? Bueno, listo. Si no hay ninguna duda con respecto a estos 3 ejercicios, te paso el mando, Sil. La idea acá, la única diferencia es que es un cociente. Me da dos números complejos, Z1 y Z2, y me pide hallar K y T reales para que el cociente entre Z1 y Z2 sea el número complejo 6 menos 2i. O sea, me pide hacer el cociente entre 4K menos 2i sobre 3 más TI igual a 6 menos 2i. Y obtener los valores de K y de T para que se dé esa igualdad. Este lo pueden encarar de dos formas. Una forma es hacer el cociente. Y otra forma, ¿cuál sería? Una posibilidad es hacer este cociente. Y otra posibilidad es pasar este 3 más TI, este complejo que está dividiendo, pasarlo multiplicando. Así que los dejo que lo piensen un cachito, como hicieron recién, y lo vamos viendo, lo vamos haciendo. Elijan ustedes cuál les resulta más cómodo. Porque después de todo no lleva mucho más cuentas que el otro. O sea, es más o menos lo mismo. Puede ser que el otro sea un poquito más cuentoso. Bueno, hicieron algo, llegaron a algo. Es medio larguito, así que acá me queda 4K menos 2i. Y de este lado me queda 6 por 3, 18. Acuérdense que el producto es con la distributiva, igual creo que ya lo trabajaron con Sora recién. Más 6ti menos 6i menos 2 por i cuadrado, por t. ¿Sí? O sea, acá me quedó 4K menos 2i, y de este lado me quedó esto de acá, ¿cuánto vale? 2t, ¿no? O sea que me quedó parte real de este lado, me queda el 18 y el 2t. Y parte imaginaria me quedó 6t menos 6. Díganme si hasta acá les quedó lo mismo. Sí, hasta ahí llegué igual, profe. Muy bien. Entonces tenemos que 4K es la parte real del número complejo. No sé cómo lo había escrito Soraya. 4K es la parte real. Y menos 2 es la parte imaginaria. Y acá tengo que 18 más 2t es la parte real. Y 6t menos 6 es la parte imaginaria. O sea que me queda armar ese sistemita de ecuaciones. ¿Sí? Me va a quedar que 4K tiene que ser igual a 18 más 2t. Y me va a quedar que menos 2 tiene que ser igual a 6t menos 6. Fíjense que de la segunda ya puedo sacar un valor de t. Este es igual a 4 positivo, perdón. T es igual a... Número muy feo, profe. Y
232 tercios. No sé si era tan feo, pero... Muy feo. Sí, era feo, no sé si tanto. Ahora vamos a seguirlo abajo. Rechequeo. A medio 29 sextos. A mí también, 4K me da 18 más 2 por 2 tercios. ¿Sí? O sea que K me dio 18 más 4 tercios sobre 4. Y esa cuentita a mí me dio lo mismo que el compañero, 29 sextos. Yo llegué ahí, entonces hice mal un cálculo. Probablemente. ¿Sí? O sea, el equivalente me da 58 sobre 12, pero tampoco. El tuyo... Bueno, ¿y cómo podríamos verificar si quisiéramos? Y bueno, agarraríamos este valor de T y este valor de K, reemplazaríamos en este cociente y deberíamos ver si nos da 6 menos 2i como resultado. Se los dejo como tarea para hacer ustedes. Yo ahora voy a hacer uno que me sugirió Sora, que están muy lindos estos ejercicios porque vinculan un poco de lo que vimos oncónicas. Así que quiero el ejercicio 19. Podemos hacer el ejercicio 19A, por ejemplo, ¿sí? Mi consejo, chicos, para este es que escriban el número Z que no conocen de esta forma. Bueno, me muteo. X más Y. Es muy importante, es muy importante. Sí, lo pueden poner como A más BI, pero si lo ponen como X más Y es más lindo porque después lo podemos asociar con cosas conocidas. ¿Sí? Entonces, escriban X más Y y a ver si, esto vos lo diste sola, ¿no? Como calcular el módulo del complejo, así que... Sí, Vamos a ver y la cómo sale definición, esto. pero no hicimos más que un ejercicio sencillito con números, ¿no? Así que vamos a ver si sale algo. ¿Cómo quedaría ese módulo? Quiero que alguien me diga cómo queda el módulo antes de desarrollarlo. ¿Qué quedaría escrito dentro de las barritas? Están muy mudos hoy. Podría ser X más Y menos 2. Más I menos 2. Está perfecto, sí. ¿Te conviene tenerlo así o podés agruparlo tal vez un poquito mejor como para que queden más a la vista la parte real y la parte imaginaria? Sí, x menos 2 X más menos 2. y. X menos 2, solamente lo ordené los factores. Más Y por I. Me encantó. Entonces, ¿cómo quedaría el módulo ahora que lo tengo más o menos acomodado? ¿Cuál es la parte real de este complejo? X X menos menos 2. 2. Muy bien. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo puedo escribir ese módulo? O sea, la raíz de x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado. Menos 2 al cuadrado más Y cuadrado. y al cuadrado. Nadie pensó y al cuadrado, ¿no? Porque les digo que ese es el error más común que aparece en los exámenes, ¿sí? El error más común es que cuando calculamos el módulo, acá poner esta ahí. Sí, yo se los dije ¿Sí? que suele pasar, que no pisen el palito. Pero es fija, siempre. En los exámenes por lo menos tenemos 2 o 3 que clavaron la I ahí. ¿Y ahora qué podemos hacer? A ver qué se les ocurre. Así como está, tenemos algo, pero ¿cómo puedo representarlo? ¿Cómo puedo ver qué es eso? ¿Qué les parece? Tenés que x o sea, lo que está dentro tiene que ser menor o igual a 25. O sea que No sé lo si que es... estás haciendo vos es esto, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, si elevo al cuadrado, me va a quedar que x menos 2 al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 25 o a 5 al cuadrado, ¿sí? ¿Les suena conocido de algún lado eso? ¿Qué sería eso? Si acá en vez de menor o igual, solo tuviese el igual. Una circunferencia. Es una circunferencia, ¿sí? O sea, si solo tuviese el igual, eso sería, vamos a escribir, vamos a marcarlo.
Con el igual, o sea, si tuviese x menos 2 al cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado, es una circunferencia con centro. ¿En dónde? En 2, 0. En 2, 2, 0, perfecto. Y radio 5. ¿Sí? Y con el menor, ¿qué sería? Si es x menos 2 al cuadrado más y cuadrado menor a 5 al cuadrado. Todas las circunferencias que estén adentro de esa. Los puntos interiores. Sí. ¿Sí? O sea, la claro. superficie encerrada por esa circunferencia. ¿Sí? De la circunferencia. Se lo O suele interior. llamar círculo. Ahí consideras todo. El círculo, sí. O sea que con el menor, o sea, acá abarco los puntos interiores y acá abarco el igual, lo que me está quedando es el círculo. Como dijo Soraya, todo. Los puntos interiores de la circunferencia y el borde. Si dijera mayor o igual o mayor, ¿qué sería? Vamos a dibujar una circunferencia tosca. Todos los puntos menos el círculo ese. Claro, sería todo el plano menos ese círculo que se lo tendría que recortar, dependiendo si dice igual o no, con borde o sin borde. Entonces, si los quiero representar, no sé si es una escala adecuada, pero bueno, el centro lo tengo en 2, 0. El radio vale 5, 4, 5 y 2, 4, 5. O sea, sería en el plano de los complejos sería, bueno, esto que suponemos que es una circunferencia y todos los puntos interiores a ella. Quedó bastante peluda esa circunferencia, pero es una circunferencia, es un circulito, ¿sí? Entonces, todos los ejercicios de este ítem, todos los ítems de este ejercicio, mejor dicho, tratan de hacer este tipo de cosas, ¿sí? Calcular el módulo y ver cómo lo puedo identificar. En algunos casos van a ser circunferencias, en otros casos pueden ser semiplanos, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Lo tengo abierto acá el ejercicio. Ven, acá tenemos que trabajarlo un poquitito más, así que tenemos que ver qué nos queda. Por ahí nos conviene pasarlo para el otro lado. En este caso, por ahí nos convendría pasar esto para acá y después calcular el módulo o tratar de identificarlo después, pero primero yo pasaría esto para este lado, porque si lo elevan al cuadrado, le va a quedar una suma de raíces elevadas al cuadrado, y no va a ser algo lindo. ¿Sí? No sé, habría que ver por ahí. Bueno. Sora, ¿vos crees que hay alguno más? Mirá que el de Markov es larguito, Creo que Sora ya quedaba a dar algunos temitas. Estaba muteada, perdón. No, decía que ya está, con esto ya tienen para poder hacer los chicos hasta el ejercicio 19 inclusive, ¿no? O sea, Silvana les hizo la A, ya pueden hacer toda esa parte de la guía y lo que resta lo explicamos la clase que viene. Y ahora lo que nos queda hacer con Silvana es darles 2 problemas de aplicación de la diagonalización. Vamos con lo de rototraslación de cónicas y después Silvana les va a dar un ejemplo de cadena de Markov. ¿Está? El ejemplo que tengo yo no es largo porque agarré una cónica sencillita que solamente va a estar rotada, así no perdemos tiempo con cosas que ya habíamos visto. La idea es ver la utilidad acá de los autovalores y de los autovectores. Así que voy a compartirles el screen, si no después reniego. Esperen. ¿Ustedes están viendo mi pantalla?